La historia nos enseña que es como hecho y como crónica la secuencia de los emprendimientos. Los protagonistas de la historia son los emprendedores. En este recuento del papel de la nobleza en Quito y en lo que en esa época era la Real Audiencia de Quito, ¿qué podemos citar y destacar de la nobleza en esa época? Yo citaría el caso, ahora que estamos a los 200 años de la independencia, de la familia Montúfar, que como familia noble, marqueses, fueron líderes. En aquella época la nobleza lideró, eran los líderes, y en este caso lideraron el proceso de independencia. El conde de Casa Gijón lideró procesos económicos, más bien a fines del siglo XVIII. Entonces, la familia Montúfar ha de recordarse como lideresa en el proceso de emancipación. Descienden de los Barba, sus actuales descendientes. Ya se perdió el apellido Montúfar, pero firman Barba, que mencioné hace un momento. Otra familia que ha dado que hablar últimamente es la familia Borja, que ha dado un presidente últimamente, el doctor Rodrigo Borja. Ellos descienden dos veces de hijos naturales, en una ocasión del Papa Alejandro VI, lo cual es un dato histórico ya publicitado mucho, se lo conoce bastante en nuestro medio. Los Freile, los Lazo, poseyeron mayorazgo, pero poseer mayorazgo no significaba en aquella época prueba de nobleza. Si hemos de hablar de lo económico, los Chiriboga, los Dávalos y los Fernández Salvador pasaron a la Real Audiencia de Quito pobres. Se anota en documentos de la época que Chiriboga no aportó nada a su matrimonio con su esposa, ambos fueron pobres. Dávalos heredó la fortuna de su esposa, apellidada Villagómez, ella era la rica, que era una ambateña que aportó su fortuna. Dávalos no aportó su fortuna porque no la tenía. Fernández Salvador fue el administrador de los riquísimos bienes de los jesuitas expulsados de la Real Audiencia de Quito, con lo cual levantó fortuna. Un caso interesante es de la familia Gómez de la Torre, que pasó a la Real Audiencia de Quito con sus papeles genealógicos falsos, pues ocultaron el hecho de que se trataba de un hijo natural, que en América levantó fortuna y aquí se hizo pasar por una persona que era hijo legítima, pero en realidad no lo era. Si hablamos del mestizaje, que es universal en América Latina, no es una afrenta decirlo, el doctor Fernando Jurado publicó su célebre libro Las collas y palias del Tahuantinsuyo, donde enumera muchas familias y prueba que descienden de indígenas incas, entre ellas los cordobés, los Uribe, Tobar, Pontón, Ricaurte, Piedraíta, Concha, los cuencanos Crespo, Cordero, los Borrero, los cuencanos González, Egambato, los Barona, Holguín, los Cobo, los Pino y Casa de Guayaquil. El mismo Fernando Jurado ha publicado 8 tomos con la descendencia de los hijos naturales de Sebastián de Benalcázar, el fundador de Quito, tenidos en indígenas, de los que desciende gran parte de la población ecuatoriana. Hay un célebre libro del mismo Fernando Jurado, que fue un pequeño bestseller, la descendencia del cacique indígena Sancho Hacho, de quien Fernando Jurado afirma desciende la 10ª parte de la población ecuatoriana, entre ellos los Quiñones y los Iturralde. Si nos referimos a algunas familias de ancestro afro, tenemos a los Toral de Cuenca, quienes descienden de un hijo natural de una afroecuatoriana que firmó Toral, según se ha publicado en su fe de bautismo, así dice su fe de bautismo. Los Donoso no conocen su genealogía, no se la pueden troncar con España, a pesar que son familia de clase alta. En definitiva, las obras del doctor Fernando Jurado son muy importantes para comprender lo que acabo de mencionar, y de otros escritores que han ido publicando en las últimas décadas. Sugiero además leer la interesante obra del genealogista Álvaro Mejía Salazar, que ha publicado sobre la heráldica en la obra de Cristóbal de Gangotena, donde se demuestra que la mayoría de escudos que publicó Gangotena son falsos o tienen errores. Entonces, este es un panorama breve de las familias que existen en Ecuador. Sus antepasados fueron emprendedores y por eso se ganaron el calificativo de nobles, pero lamentablemente la mayoría de sus descendientes se han dormido en los laureles y ya no son emprendedores. El descendiente del conde de Casa Gijón se festinó su fortuna y lamentablemente el antepasado fue el emprendedor. Los actuales lamentablemente no. Muy importante esta revisión genealógica que nos permite conocer de manera auténtica las verdaderas raíces
de nuestro pueblo, de nuestro Ecuador, que es, sin lugar a dudas, un pueblo mestizo, un pueblo producto del encuentro de la humanidad luego del descubrimiento de América. Es un reencuentro de nuestra especie Homo sapiens. Una había estado pues en África, Europa y Asia, pero otro fue el pueblo que se desplazó, colonizó, habitó y se desarrolló en América. En el descubrimiento, que se llama tradicionalmente con esa palabra descubrimiento, en realidad es el reencuentro de los humanos. Por eso es que de ahí donde surgimos los latinoamericanos. Y esto es muy importante para elevar la autoestima, reconocer los méritos e impulsar hacia el futuro el rol de edificadores de la patria. Entonces, luego de una pausa, concluiremos nuestro programa con las conclusiones proyectadas hacia el futuro.